Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver desde la óptica de lo que es el derecho, de las normas, el tema de concesiones mineras, impacto ambiental y ordenamiento territorial. Primero debemos tener la idea constitucional. ¿Qué pasa con nuestros recursos naturales, dentro de los que se encuentra el recurso mineral? Pues desde la nación, es decir, de todos los peruanos. Así lo regula nuestra Constitución Política, que es la norma de mayor nivel dentro del Estado peruano. Entonces tenemos que todos los recursos naturales, recursos minerales, el agua, el bosque, los recursos hidrobiológicos, pertenecen a todos los peruanos. Esa es la idea central que debemos tener respecto de lo que es el régimen legal sobre los recursos naturales. Seguidamente en la Constitución vamos a encontrar una ley que se llama Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Esa ley orgánica nos va a decir que para cada recurso va a haber una ley que regule su aprovechamiento. Y aquí ustedes ven en la imagen, ¿no?, diversos recursos y cada cual, pues, con su ley. La ley de tierras, la ley forestal, la ley minera regula el recurso mineral, la ley de recursos hídricos, el recurso agua, la ley de pesca, el recurso hidrobiológico. Así, cada recurso con su ley. Es innegable que el Perú es un país con muchísimos recursos minerales, es un país netamente polimetálico, ¿no? O sea, esa es una realidad que la propia naturaleza nos da. O sea, el territorio peruano es rico en sustancias, en recursos minerales. Entonces, eso es algo positivo, es algo bueno, ¿no? Un país con recursos es un país rico y puede ser un país más rico aún, en la medida que lo sepa aprovechar. Pero lo que hay que tener en cuenta, pues, es que ¿qué minería queremos? ¿Queremos esta minería? No, definitivamente, ¿no? Entonces, acá viene la idea central. ¿El Perú es un país minero? Sí, porque sus condiciones naturales así lo han puesto en el mundo. Nos queda pensar qué clase de minería queremos tener, porque sí o sí habrá minería. Un claro ejemplo de esa realidad, pues, es este tipo de minería que no queremos. ¿Y qué minería sí queremos? Queremos, pues, una minería formal, una minería que respete las normas ambientales, una minería que aporte al erario nacional, y ese aporte al erario nacional, pues, sirva para que el Estado pueda brindar los servicios básicos que brinda todo Estado, ¿no? Pagar a los profesores, pagar la seguridad, pagar la justicia, pagar los servicios de salud. Entonces vamos a ver acá el concepto de lo que es la concesión minera, ¿no? Para iniciar una minería formal, primero se necesita una concesión minera. ¿Qué es una concesión minera? Definición que la vamos a encontrar en la Ley General de Minería. Definida como un acto administrativo. ¿Qué es eso, diremos? Pues es esta resolución que emite la autoridad y otorga una concesión minera. Otro concepto de concesión minera es que es un inmueble, es un bien distinto al predio. No es el predio, es un bien distinto del predio. Esa definición, esa concepción de que la concesión minera es distinta al predio, no solo está en la ley minera, también está en el Código Civil. Ese Código Civil que regula, pues, la compra y venta de propiedades, ese Código Civil que regula nuestras relaciones familiares, patrimoniales, personales, nos dice que por más que tengamos la propiedad del predio, los yacimientos minerales que existan en él no son de propiedad del titular de ese predio. Nunca debemos hablar de la concesión minera de manera aislada. La concesión minera es una parte del importante ciclo minero de una minería formal, ¿no? El ciclo minero hay que entenderlo. Hay una primera etapa de prospección que, bueno, ustedes que son ingenieros saben más de esta actividad, que es muy superficial, donde no hay disturbación del ambiente.
una segunda etapa de ejecución de actividades exploratorias donde se requieren una serie de permisos. Permisos del Estado, permisos de privados. Una tercera etapa donde va a haber pues un estudio de viabilidad, qué tan viable es la actividad que planteo desarrollar, y la construcción de la mina. Estas actividades de la etapa, de la etapa 2 y de la etapa 3 son actividades de riesgo, son actividades que implican gasto, que implican inversión de capital. El denominado riesgo minero, principalmente, vamos a encontrarlo en esta etapa 2, porque quizá el resultado de la exploración no sea exitoso, no encuentro un mineral económicamente aprovechable y por tanto no pasaré a esta tercera etapa, que es donde voy a construir la mina que pienso operar. Me quedaré en el ciclo trunco, porque esta etapa no fue exitosa. Se buscó y no se encontró mineral económicamente aprovechable. Se perdió el dinero invertido, pero no perdió el Estado, no perdió el bolsillo de los peruanos, perdió el inversionista, que quiso arriesgar su capital en exploración. Si la etapa de exploración fuera exitosa, pues viene este gasto, ¿no? Este gasto que implica estudios de viabilidad y la construcción de vías de acceso, de ventilación, etcétera, toda la construcción que significa poner en operación una mina. Todo lleva tiempo, todo es costo. Seguidamente tenemos ya pues la etapa cuarta, ¿no? Doctora, disculpe una preguntita. ¿La etapa de prospección es a cuenta de la firma o es...? No, la prospección es libre en el territorio peruano, evidentemente respetando la propiedad privada, ¿no? No, pero ¿quién la realiza? El titular puede realizarlo y también puede realizarlo el IGEMET. Cualquier persona puede prospectar, cualquiera de nosotros puede prospectar, porque es libre, no necesito ningún permiso estatal, necesitaré un permiso privado. Si es que el área estuviese cercada, sé que en esta área es propiedad de alguien, no me podré introducir y hacer algún tipo de actividad de prospección. Deberé pedir permiso a ese titular, pero no requiero permiso estatal. No, pero si póngase el Estado va a concesionar una zona que se supone que hay minerales en el suelo, ¿no? La prospección, ¿quién la realiza? Me refiero a eso. Por eso, la prospección es libre, la puede realizar cualquier persona, sin permiso del Estado. Entonces, aquí tenemos pues que la cuarta etapa es la etapa de la puesta en operación de minas, ¿no? Ya hay un flujo de caja, empiezan las actividades de aprovechamiento del recurso mineral, empiezan los pagos de regalías, de canon, además del derecho de vigencia y los derechos de penalidad. Y finalmente, agotado el recurso, viene la etapa de cierre. Es un breve recuento de lo que es el ciclo minero. Evidentemente hay más detalles, ¿no? Hay tiempos, hay costos asociados a cada etapa del ciclo, hay permisos también asociados a cada etapa de este ciclo minero. La concesión la estaríamos ubicando antes de esta etapa 2. Para explorar, requiero de una concesión. Otra idea importante, ¿qué es lo que pasa? La concesión minera en el Perú se otorga en cuadrículas mineras. Cuadrículas mineras que se otorgan con respeto a todo aquello que está regulado por una ley especial y que señala que sobre tal o cual área no puede desarrollarse actividad minera o puede desarrollarse siguiendo ciertas pautas. Lo cierto es que los proyectos mineros nunca comprenden toda la cuadrícula. Siempre vamos a ver que la concesión minera en el plano catastral minero se presenta
como un conjunto de cuadrículas. Aquí vemos 10 cuadrículas, 10 cuadraditos, ¿no? Sin embargo, el proyecto minero de exploración, el proyecto minero de explotación, siempre se ubica en una pequeña parte de lo que es la concesión minera. Los permisos, la certificación ambiental, se ubica en el área del proyecto minero. La certificación ambiental no recae en las 10 cuadrículas de una concesión minera. La certificación ambiental recae en un área específica que llamamos proyecto minero. Entonces vamos a ver que la concesión minera es un primer paso, donde no hay actividad. Un gran segundo paso es lo que ahora escuchamos, la complejidad de la permisología minera. Para iniciar actividad minera, el titular de esa concesión debe obtener muchos permisos. Permisos que cuestan, permisos que toman tiempo obtenerlos. Permisos que se dan en diversos sectores, además, sector ambiente, sector forestal, sector agrario, sector autoridad nacional del agua, etc., ¿no? Obtenida la certificación ambiental, que es uno de los permisos más importantes y más complejos, y los otros permisos, incluyendo el acuerdo con el titular de la tierra, se va a expedir también la autoridad minera la autorización para iniciar ya sea la actividad de exploración o la autorización para explotación, de acuerdo a lo que haya pedido ese titular minero. Obtenido todos estos permisos, recién podemos hablar de actividad. Exploración o explotación, porque para cada etapa hay distintos permisos también. Y en estos recuadros vamos a ver pues que los pagos que se efectúan en estos dos pasos, vigencia y penalidad se llama, y en este caso hay más pagos además de la vigencia y penalidad. Vamos a hablar de lo que es el canon, vamos a hablar de lo que es la regalía. Entonces, si hablamos de impacto, ¿qué impactos debemos analizar? Vamos a ver qué impacto tendría una concesión minera, luego de lo que hemos explicado, donde no hay actividad, donde no hay un ingreso a un área específica, donde no hay una disturbación de la naturaleza. ¿Podríamos hablar de algún impacto? ¿Podríamos hablar de un impacto con la aprobación de un proyecto minero respecto del cual hay una certificación ambiental, la cual podemos decir que lo que aprueba es la propuesta de actividad? La certificación ambiental significa que el Estado aprueba que se realice A, B, C actividad. Eso es la certificación ambiental, ¿no? Sin embargo, obliga a seguir dicha pauta. En la certificación ambiental se indica si se va a afectar un bosque, indica de dónde se va a utilizar el agua, cuánta agua va a utilizar, si va a generar pues emisiones, si va a generar descargas, etc. Y eso lo aprueba. Y tenemos finalmente, dentro de las medidas, esta medida, la autorización de inicio de actividades, donde le dan luz verde a el inicio de actividades. ¿Qué actividades? Aquellas detalladas en esta certificación ambiental. Entonces, en este cuadro podemos ver que estas dos últimas medidas sectoriales mineras tienen mucha vinculación. La final es la ejecución de lo proyectado y aprobado en la certificación ambiental.
se ejecuta pues esta actividad que fuera aprobada. ¿Qué pasa con nuestro territorio? ¿No? Todos los peruanos tenemos demandas. Queremos más hospitales, queremos mejor educación, ¿no? Queremos, dependiendo de la zona donde estemos, pues, ¿no? Vías de comunicación, cualquier tipo de mejora, ¿no? Queremos el desarrollo de nuestro país. Cada región tiene una demanda, ¿no? ¿Y qué tenemos? ¿Qué tienen los peruanos para satisfacer esas demandas? Sus recursos. Aprovechar esos recursos debidamente, evidentemente, ¿no? Con respeto al ambiente, va a permitir el desarrollo del territorio. Estas tres ideas centrales en realidad son las que deben de servir para orientar un ordenamiento territorial, pues, ¿no? Necesidades, recursos, empatan y desarrollo territorial. Pero ¿qué hacemos con nuestros recursos naturales? ¿Recuerdan la otra lámina? Tenemos muchos, ¿verdad? Varios recursos. Pero ¿qué hacemos para conocer esos recursos, ¿no? Hay recursos que a simple vista los vemos, y ahí están los recursos. Bosque, ahí está el bosque, qué bien. Agua, la veo discurrir de repente. Pero hay recursos que no vemos. Entonces, ¿cómo los estudiamos? ¿Los adivinamos? No podemos adivinar, ¿no? Una vez un geólogo diciendo que muchas veces la veta es como este brazo. Hacen perforaciones, no descubre nada. De repente viene un geólogo, descubrió. Perforando, explorando, ¿no? Estudiando. No es adivinanza, no se adivina, ¿no? Entonces decía, quisiera ser un geólogo vidente para saber dónde debo perforar. Es un chiste de ingenieros. Estudiando en los libros, hay recursos que no aparecen, ¿no? Quisiera tener un inventario de todos los recursos que a simple vista no veo en el territorio peruano. Quisiera, pero no hay. Se necesita explorar. Estudio en campo, estudio superficial en campo. ¿Sería una forma de conocer recursos? Sí. ¿Pero qué tipo de recursos? La fauna, la flora, son recursos naturales. Los recursos forestales también. Voy al campo, hago un estudio, los climas, la temporalidad, etcétera, ¿no? Pero hay otros recursos, acá está, el recurso que nos ocupa, el recurso minero, que se necesita explorar, se necesita conocer las profundidades de la tierra, esa que no vemos, no sabemos a simple vista. Entonces ahora pues se está hablando de la zonificación económica ecológica. Muchas regiones ustedes van a escuchar que vienen aprobando zonificaciones económicas ecológicas, cuyo concepto es conocer los recursos. Pero tiene una gran deficiencia, ¿no? ¿Cómo puede conocer aquello que no se conoce a simple vista? Evidentemente los gobiernos regionales no se van a enrumbar a hacer exploraciones mineras, definitivamente. Entonces se quiere hacer, en base a esta zonificación económica ecológica, donde hay un collage de imágenes, de mapas, en base a ese collage de imágenes, hacer una zonificación donde se va a categorizar que en tal o cual zona puede hacerse o no minería, o es recomendable para minería o no es recomendable para minería. Y entonces no hay pues ese conocimiento, que hay recursos que no se van a conocer si es que no se exploran. Entonces, ¿cómo ordenar al finalmente eso que no se conoce? Entonces viene la pregunta, pues, ¿no? Primer paso, zonificación. Segundo paso, ordenamiento territorial, aunque han creado pasos previos que vamos a ver. Queda la pregunta, ¿cómo debe aplicarse
la zonificación económica ecológica y el ordenamiento territorial en estos recursos y bienes que no se conocen. Algo paradigmático, vamos a ver que estos recursos no se conocen dónde están si no se exploran, y pues igualmente el patrimonio cultural de la nación tampoco se conoce, ¿no? Cuando hay movimiento de tierras, cuando hay un proyecto que se va a dar inicio, vamos a ver que de repente mueven la tierra y de pronto un resto arqueológico importante. Tampoco se conoce. Y sin embargo, de repente he puesto en mi zonificación algo recomendable, X actividad, pero alto. Quiero iniciar dicha actividad y de pronto aparece un resto arqueológico importante. ¿Dónde queda la zonificación? Es por eso que la zonificación debe ser entendida como un instrumento de planificación flexible, al igual que un ordenamiento territorial. La zonificación económico-ecológica es un paso previo al ordenamiento territorial, pero cuyo principal objetivo pues es conciliar estos intereses, conservar el ambiente, aprovechar el recurso. Es un instrumento orientador, planificador, ¿no?, que va a ayudarnos a desarrollar el país. Y algo importante y que se está obviando en estos procesos de zonificación económica y ecológica son los alcances legales que deben ser analizados en cada etapa. Se piensa que la calificación de recomendable o no recomendable, ¿no?, debe ser obtenida a través de un proceso de votación entre partícipes de la región, pero ello es falso, porque como veremos en la directiva que regula la zonificación, el límite es la ley, ¿no? Y acá vamos a ver que en todas sus fases nos habla pues que deben ceñirse a la ley vigente. ¿Qué ley? La ley que regula cada recurso. Así, si es que quiero proteger el recurso hídrico, tendré que recurrir a mi ley de recursos hídricos. ¿Qué me dice mi ley de recursos hídricos si quiero yo proteger un lugar específico donde hay un río, una laguna, un lago? ¿Qué me importa? Pues señala que el órgano competente que puede establecer la restricción es la Autoridad Nacional del Agua en coordinación con el Ministerio de Ambiente, no los gobiernos locales, no los gobiernos regionales. Así, en el año 2013, hace poquito, el MINAM pues ya no solamente ha señalado que los instrumentos que van a sustentar el ordenamiento territorial será la zonificación, sino también ha agregado estudios especializados, ha agregado un diagnóstico integrado del territorio y un plan de ordenamiento territorial. Como ven, ahora el ordenamiento territorial está requiriendo mayores instrumentos, pero definitivamente siguen generándose pues interrogantes, preguntas, como por ejemplo que en el estudio especializado se señala que debe inventariarse a nivel exploratorio los recursos naturales, y el minero no puede, porque no hay concesión, y la forma de hacer exploración minera en el Perú es con concesión, ¿no? Hay una contradicción. Hay que recordar que el ordenamiento territorial es una política señalada en el Acuerdo Nacional. ¿Qué es el Acuerdo Nacional? Donde se reúnen tirios y troyanos y han acordado que es la mejor forma de establecer las políticas que van a gobernar el país de acá en adelante, ¿no? Y como vemos, es un tema donde hay un equilibrio, pues, ¿no? El deseo, prácticamente, de mejorar el país, los recursos con protección al ambiente y el aprovechamiento de dichos recursos para lograr, pues, superar la pobreza. Otra norma sobre ordenamiento territorial. Vamos a ver que en los lineamientos de política para el ordenamiento territorial tenemos que una de las acciones priorizadas
es el inventario y caracterización de recursos naturales y los estudios de valorización económica de los recursos naturales. Y nuevamente viene la pregunta, ¿y el recurso mineral cómo hacemos si no lo conocemos? Entonces vamos a ver que hay un desfase normativo de comprensión hacia los recursos esos que no se conocen. ¿Qué está pasando? Pues que los gobiernos regionales han estado dictando o aprobando zonificaciones que pretenden restringir el otorgamiento de concesiones mineras. Todas ellas son ilegales, son inconstitucionales, en virtud pues al ordenamiento jurídico que tiene el país. Las normas regionales, las normas de las municipalidades y gobiernos regionales deben sujetarse a las normas de carácter nacional. Algo que debemos tener en cuenta es que dentro de todo el espectro normativo del Perú hay muchas normas que tienen incidencia en el territorio, ¿no? Tenemos la Ley de Áreas Naturales Protegidas, incidencia en el territorio, establece que en determinada parte del territorio existen estas áreas que tienen un régimen de protección especial. La Ley de Recursos Hídricos, igualmente, hay un recurso que alberga el territorio peruano y tiene un régimen especial de aprovechamiento y protección. Y así vamos a ver muchas leyes que en su conjunto tienen incidencia territorial. ¿Algo complejo? Sí. Pero si lo complejo lo ordenamos por especialidad, ya no va a ser tan complejo. Bueno, sé que estamos en el capítulo de agricultura, así que puse como última lámina esta. ¿Qué nos dice el tema de concesiones mineras y zonas agrícolas? Tenemos que un artículo 14 en la Ley General de Minería que señala que no pueden otorgarse concesiones mineras para el aprovechamiento de sustancias no metálicas en tierras rústicas de uso agrícola. Ahora, si dentro de las normas ubico la terminología tierras rústicas de uso agrícola, eso no es lo mismo que la capacidad de uso del suelo. Las tierras rústicas de uso agrícola significa un uso inmediato, un uso directo, es decir, donde exista una simple inspección ocular y advierto que esta área, imaginemos que en esta zona, está siendo utilizada para la agricultura. Es en esa área donde no aplica los derechos de concesión minera para el aprovechamiento de sustancias no metálicas. Lo que quiere decir que si alguien hubiera pedido una concesión minera para sustancias metálicas, no opera esa prohibición. Esta es la última lámina. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Tenemos aproximadamente, son 5 concesiones en el sector saneamiento, empezando por la primera que se suscribió en el año 2000, la concesión de Chillón, que es básicamente una obra de una concesión por el cual el inversionista privado se compromete a crear infraestructura de tratamiento de agua cruda para brindar agua potable a Sedapal. La inversión de los pagos básicamente que se dan al inversionista son los que pueden ver ahí. Son de 33 millones de soles anuales aproximadamente. La concesión, así como en Chillón y en las otras, es de aproximadamente 25 a 30 años. Una introducción aquí a la estructura de las concesiones. Los contratos de concesión, en la medida que son proyectos de envergadura considerable en cuanto a su inversión y alcance físico y alcance de servicio, tienen que ser de esta duración de años para que haya una rentabilidad garantizada y también una asociación entre el Estado y el privado que permitan a lo largo del tiempo verificar la calidad del servicio, verificar que a su vez el inversionista recupere su inversión y por otro lado se refiere a la vida
útil de la infraestructura a la que se va a tener acceso por medio de este contrato, ¿no? Tenemos también la concesión Tahuada y la cuarta es la Chira. Ambas son plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? La idea con estas dos plantas es que el litoral de Lima a nivel de Callao y provincia sean tratadas y no sean vertidas al mar como viene siendo al momento. Tahuada ya acaba de empezar la operación, ¿no? Con esta planta se llegaría el 70% del tratamiento de las aguas residuales de Lima provincia, y con la Chira ya se llegaría al 100%. La Chira empezaría operación en marzo del año 2016 aproximadamente. Luego las otras dos concesiones que se tiene es Huascacocha, que es un trasvase de agua desde la sierra, desde Huascacocha hacia Lima. Provisur, que es la concesión más reciente, suscrita en mayo del año pasado, está compuesta de dos factores o componentes, ¿no? El primero es una planta desaladora que desde el mar se va a captar agua para desalarla y potabilizarla. La segunda es una planta de tratamiento de aguas residuales. Ambas plantas tienen por cobertura o ámbito de servicio 4 distritos del sur de Lima, que son los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y un distrito más, no recuerdo en este momento, pero estos son 4 distritos que en el momento sabemos pues que no tienen servicios de agua potable las 24 horas del día, sino que básicamente por zonas se manejan vía cisterna, ¿no? Camiones cisternas que venden el agua a un nivel considerable de diferencia con lo que actualmente todos los limeños tenemos facturado en estos recibos, ¿no? Que es aproximadamente 2.8 soles por metro cúbico, y en estos distritos del sur es aproximadamente 13 soles, ¿no? Si las cifras no me fallan. Entonces la idea con Provisur, esta concesión, es que tanto los pobladores, los ciudadanos que viven en estos distritos, como los futuros desarrollos empresariales que van a haber en la zona del sur, tengan pues acceso continuo al servicio, no solo de agua potable, sino de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Con miras a tener un ambiente más limpio, así como en Lima se está trabajando con Tahuada y la Chira, y a su vez tener pues mayor desarrollo económico, porque sabemos todos que si tenemos agua potable se facilitan muchas actividades económicas, ¿no? Aquí está más el detalle del proyecto Chillón, que como les decía es la primera concesión en saneamiento para Sedapal que se da en el país, ¿no? ¿Y quién es el concedente? Es el Ministerio de Vivienda. Mediante un decreto supremo se establece que todas las concesiones en favor de la empresa Sedapal, el Ministerio de Vivienda va a ser la entidad concedente. ¿Qué quiere decir eso contractualmente? Y teniendo en cuenta que mi presentación se enmarca y se restringe al marco legal de concesiones, ¿no? Me voy a concentrar en cuáles son los roles contractuales y los roles institucionales que tiene el Ministerio de Vivienda en estas concesiones, ¿no? El Ministerio de Vivienda, a través de los contratos que tiene, asume muchas obligaciones respecto al velar y a garantizar que el servicio que va a brindar este concesionario en favor de Sedapal se cumpla de acuerdo al contrato. Dentro de estas obligaciones existen pues las ambientales, ¿no? Hay todo un capítulo en cada uno de los contratos de concesión de cualquier sector que regulan las obligaciones del concesionario, del inversionista respecto a las normas ambientales, respecto a los cuidados que se tiene que tener, la inversión que tiene que realizar para cumplir con lo establecido en su EIA correspondiente, y cuáles son las relaciones entre el concedente y concesionario a nivel de contrato cuando no se cumplan, ¿no? Muchas veces pasa que ocurre o se encuentran pasivos ambientales que se generaron previo al inicio de operaciones del concesionario, ¿no? Entonces ahí se tiene regulado normalmente que la responsabilidad del concesionario se encuentra limitada y no asume los pasivos o lo generado previo a su operación, ¿no? Eso se manifiesta cuando se manifiesta el concedente, con Sedapal se hacen las coordinaciones para mitigar el daño ambiental que pueda haber, pero siempre teniendo claro que la responsabilidad no es del concesionario, sino que tiene la obligación ya contractual de mitigar lo que encuentre, ¿no? Ahora, si
producto de cambios normativos ambientales, el concesionario, como está obligado a cumplir toda normativa que surja y que sea regulada por el Estado peruano, si esta normativa le obliga a él o lo lleva a tener mayor inversión a la prevista en tal nivel que le afecte económicamente o que no haya estado previsto, él puede solicitar un restablecimiento del equilibrio económico del contrato, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que le toca la puerta al Ministerio de Vivienda y le dice, mira, aquí en números he hecho un previsto de cuánta inversión tengo que hacer para cumplir con estas nuevas normas ambientales. Esto no estaba previsto, tengo una cláusula de restablecimiento del equilibrio económico en todos estos contratos que le permiten a ellos ir a ser concedente, pedirle una compensación si es que se encuentra en el supuesto de la cláusula, que es que haya habido un cambio normativo que le afecte directamente en aspectos económicos financieros, ¿no? Entonces, sin ir en mayor detalle del régimen ambiental de las concesiones, básicamente esa es la relación en cuanto a este tema que hay con el Ministerio de Vivienda. A su vez, el Ministerio, como todo sector sabemos, tiene su Dirección General de Evaluación Ambiental de los proyectos del sector, ¿no? Por un lado está el subsector de vivienda y urbanismo y la subsector es construcción y saneamiento, que es el área o el subsector donde yo trabajo. Y soy asesora legal de la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos. No había hecho la presentación al inicio y me encuentro a cargo de un par de concesiones junto con otros colegas en el seguimiento y administración de estos contratos a lo largo del tiempo, ¿no? Si pasamos a otra concesión, si tienen algún interés en detalles de ingeniería del proyecto, con gusto puedo derivarlos a algún colega del ministerio que pueda darles mayor alcance sobre los aspectos sanitarios o ingenieriles del proyecto o inclusive ambientales desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, para bajar una vez más, la concesión Chillón tiene previsto 28 pozos a lo largo pues del río. Acá se puede evidenciar un poco, no sé cómo bajar, no sé si. Pero ahí en los puntos rojos se puede evidenciar los 28 pozos que además se manejan y que el concesionario está en la obligación, de acuerdo a su oferta técnica, gracias, de operar. Aquí pueden ver la planta Chillón, ¿no? En el sector de Punchauca. Es la planta donde se trata el agua cruda y se potabiliza para luego ser entregada a Sedapal, ¿no? Luego tenemos Tahuada, como les contaba hace un poco, es básicamente una planta de tratamiento de aguas residuales muy grande, ¿no? También la concesión es un plazo de 25 años. El caudal promedio de diseño es 14 metros cúbicos por segundo, eso es de una gran magnitud. Y lo característico de estas dos petas grandes, es tanto en Tahuada como en La Chira, es que se cuenta con un emisario submarino de aproximadamente 3 kilómetros, ¿no? Y la idea es que las aguas residuales de la población del ámbito de influencia tengan cierto tratamiento preliminar o hasta secundario y luego a través del emisario sean vertidas al mar 3 kilómetros adentro, ¿no? Se supone que el mar también tiene ciertas propiedades orgánicas que diluyen, que ayudan a, decirlo coloquialmente, digerir estas aguas residuales de tal manera que ya son vertidas al cuerpo receptor o a la naturaleza de una manera aceptable o son transformadas a tal nivel que no afectaría al mar, ¿no? Tenemos que hay una estructura financiera ya previamente acordada a la suscripción del contrato, o sea, no hay incrementos posteriores ni por el lado tarifario de Sedapal por motivo de esta concesión o de cualquier concesión que se suscriba, ni posteriormente el concesionario le sube los precios al Estado. ¿Por qué? Porque previo a la suscripción del contrato y luego después de la suscripción hay un tiempo en el cual Sedapal tiene ya que tramitar la solicitud de incremento tarifario correspondiente que se haya calculado y que los estudios especializados arrojen como necesario a incrementar. Previo a ello se da esta solicitud, la cual ya en el lapso de la concesión, en los primeros 2 años, se da la aprobación y
la tarifa por única vez es incrementada, no solo por un proyecto, sino que se juntan varios que tenga Sedapal para cubrir el monto de inversión que luego Sedapal va a depositar a una cuenta recaudadora. Pueden ver, la cuenta recaudadora es esta verde acá. Está ahí bien, perfecto, está ahí bien. Sí lo vemos bien. Un poquito más arriba donde dice Ministerio de Vivienda, quizás bajar o subir. Pero podemos ver acá, hay un fideicomiso de recaudación. Ahí está perfecto. Entonces, ya hay una estructura financiera donde previamente a la suscripción del contrato ya hay una solicitud de incremento. Luego, una vez que esta se da, Sedapal cuenta con los recursos necesarios para depositar a un fideicomiso y de ahí, dependiendo de cada hito y cumplimiento del concesionario de la construcción y luego de la operación, se le va el concepto de RPI, retribución por inversión, y luego retribución por operación y mantenimiento. Pero no es posible para el concesionario solicitar un mayor pago, porque esto ya está previamente administrativamente acordado y aprobado por SUNAS, que es el regulador, la superintendencia del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, es el único competente para evaluar la necesidad de Sedapal y comprobar que efectivamente esta inversión necesite o merite un incremento tarifario. Que si uno saca, no soy economista, pero de lo que mis compañeros siempre explican es que no es un incremento significativo comparado con los beneficios que traen cada uno de estos grandes proyectos. Y es no solo para un distrito 2, en el caso provisorio efectivamente solo para 4, estos, tanto Chillón como Tahuada, La Chira, Huascacocha, son para todo Lima departamento. Doctora, una preguntita, disculpe que le interrumpe. La otra vez nos hicieron un ejemplo y lo que representaba una botellita de agua mineral con lo que representa el incremento de las tarifas, ¿no? Y bastante elocuente todo esto. Pero dado que usted menciona que eso depende de la SUNAS, ¿no? Así es. ¿Nos podría un poquito detallar cómo está conformado ese directorio que decide el incremento? O sea, ¿quiénes son sus representantes? ¿De dónde? Bueno, no cuento ahora con la información en detalle. Lo que sí puedo señalarles es un consejo directivo, que es el órgano máximo de decisión de la SUNAS. Se encarga, efectivamente tiene miembros que juntos deciden mediante resolución del consejo directivo con informes sustentados de la gerencia de políticas y normas, de la área jurídica y otras áreas correspondientes, evalúan el proyecto de inversión, lo que presenta Sedapal, los estudios financieros económicos y aprueban o no aprueban el incremento, ¿no? Lo otro es que además no olvidar que estas concesiones son posibles gracias a concursos públicos internacionales, en el sentido de que se abre para todo postor desde cualquier parte del mundo, y peruanos y nacionales compiten en base a un valor referente que da el Estado, en este caso Proinversión, quien es la entidad licitante para este tipo de proyectos de esta magnitud. Luego que concursan, hay un sobre 2, ¿no?, que se abre, que es el económico, y eso va a arrojar al ganador. Eso que ofrece, y es lo que queda si es que se le adjudica, y en el contrato así se establece. No va a cambiar, el concesionario no puede luego señalar, ahora necesito que me des mayor retribución. Eso implicaría cambiar los factores de competencia del concurso. Entonces sería imposible legalmente hablando, salvo que haya, como señalaba, un supuesto de desequilibrio del contrato por un cambio normativo que le haya afectado a tal nivel que él se ve la necesidad de sustentar ante el Estado, ante el concedente en este caso, que ocurrió un desequilibrio de la concesión, no un desequilibrio de él como empresa solamente, sino de todo el esquema financiero y económico del contrato, de esta actividad que él realiza, ¿no? Entonces, es no viable tener mayores pagos al concesionario, y eso está supervisado por Contraloría. Nosotros mismos como Ministerio tenemos que estar garantizando que esto no ocurra, y Sedapal es el que en día a día tiene una gerencia financiera que se encarga de vigilar que estos pagos se cumplan, y sobre todo que el concesionario cumpla con los hitos de construcción que tiene y con los estándares de calidad cuando ya opera, ¿no? Tenemos acá la figura, ¿no? Sedapal
emite los certificados, porque Sedapal mediante una supervisión ve y comprueba que se ha cumplido en este caso con la construcción. En caso Sedapal no cuente con los recursos necesarios provenientes de las tarifas, el Ministerio se encuentra obligado a respaldar económicamente a fin de que se cumpla con los pagos, porque como mencioné, estas concesiones, los proyectos son de montos de inversión grandes, entre 80 millones de soles a 140 millones de soles. Entonces, siempre el Ministerio de Vivienda va a respaldar las obligaciones económicas del concedente, ¿no? En este caso, de que el flujo, como está acá explicado, se cumpla y se dé, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta ya es otra concesión Huascacocha, ¿no? Ya entrando otra vez al marco legal de estas concesiones. Tenemos pues el decreto legislativo 1012 y su reglamento, ¿no? Esta ley y el decreto legislativo 1012, así como dos normativas principales, además de otras de desarrollo, porque han habido muchos desarrollos últimamente en cuanto a APPs, asociaciones público-privadas, son las que regulan a estos contratos. Estos contratos de concesión básicamente se usan no solo en saneamiento sí, ahí lo puede dejar, por favor. Gracias. Sino que la figura de la concesión, como explicaba una colega anterior, puede ser también de recursos naturales o en este caso de infraestructura para servicio público, ¿no? Esos son los dos tipos de concesiones que se manejan en el país, ¿no? El otro aspecto es que esta figura de la concesión el Estado peruano la viene usando ya desde los años 90, ¿no? Como una salida a obtener mayores recursos en ese momento del sector privado, a efectos de que además se cuente con el know-how de estos para la gestión de un servicio público en nombre del Estado, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta el contexto económico también. En los años 90 el Perú venía, como sabemos todos, de un periodo de inflación altísimo, poca liquidez. Tuvimos que aperturarnos al mundo para que vengan inversionistas a traer flujos, ¿no? A traer dinero y conocimiento para que puedan crear la infraestructura que el país necesitaba en ese momento y que sigue necesitando. Ahora quizás la situación ha cambiado un poco, tenemos más arcas públicas y por eso surgen las asociaciones público-privadas ya cofinanciadas, donde el Estado puede aportar directamente. No solo ya tenemos la figura de las tarifas, que eso es autosostenible, sino que el Estado tiene que dar un pago adicional para que el concesionario pueda realizar esta actividad económica y de servicio público. El otro aspecto es, cuando tenemos una concesión, tenemos que el Estado entrega bienes, lo que le llamamos bienes de la concesión, para que el concesionario pueda usarlos en la operación de la infraestructura que vaya a tener o en la operación básicamente para la prestación del servicio, ¿no? Pueden ser terrenos, pueden ser infraestructura sanitaria ya existente como en Provisur, donde se están entregando las dos plantas que ya existían, a título gratuito se entrega al concesionario. Si es que estas plantas son de otra entidad, esta entidad la entrega gratuitamente al ministerio, puesto que el proyecto va a ser en su favor, ¿no? Otra característica de las concesiones es que estas pueden generar una serie de protecciones también a la inversión, por ejemplo, la estabilidad jurídica, que son convenios que se firman paralelos o aparte de los contratos de concesión, para que en determinadas materias del derecho, por ejemplo, en materia tributaria o en materia laboral, las normas se congelan en el tiempo al momento de la suscripción del contrato. Si se cambian estas normas, sobre todo en impuesto a la renta, no le afectan al concesionario. Él mantiene los números con los que firmó en estas materias a efectos de proteger su inversión en estos ítems, ¿no? Porque sabemos que en los países suelen variar estos dos conceptos y son los que son en magnitud afectan mayormente a una operación económica cualquiera, ¿no? El impuesto a la renta, que es el 30% de los ingresos, y el otro es los impuestos laborales, ¿no? Que básicamente las planillas son los que conforman el grueso de los gastos para una inversión, ¿no? Para un negocio económico como es una concesión.
Tenemos, bueno, Provisur, yendo un poco a la pregunta de la señora aquí presente, de la ingeniera, perdón. ¿Por qué se hizo para esos 4 distritos y no para otros? Han habido varias motivaciones, ¿no? 2 han sido las mismas solicitudes de los 4 alcaldes de estos distritos, quienes se niegan a que les sigan llamando balnearios. Ellos se consideran distritos por cuanto su población es cada vez mayor y ellos residen ahí, ¿no? Si bien hay muchos veraneantes que van y vienen, hay muchos que sí viven ahí, tienen su vida, sus hijos crecen, cada vez hay más empresas en la zona. Se sabe que el sur de Lima es un polo de desarrollo potencial muy grande, a lo que por lo tanto hay que atender, hay que dar servicio de agua y proveer en la medida de lo posible. Ahora, las zonas pobres de Lima, digamos, los alrededores, en los pueblos jóvenes, sabemos que muchos no tienen agua, pero eso no es necesariamente por falta de Sedapal de no cumplir con el deber de la prestación, sino que Sedapal, dentro de sus 148 proyectos que tiene en cartera, está tratando de llegar a cada uno de esos lugares. Lo que ocurre es que no hay una coordinación entre el crecimiento poblacional de Lima y Sedapal. Muchas veces, sabemos, el responsable de coordinar el crecimiento urbano y planeamiento urbano es la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no? Y con los distritos correspondientes. Entonces, tiene que haber un planeamiento. Eso no lo hay actualmente al nivel que se espera, ¿no? Entonces, se instalan, hay invasiones o son poblaciones que ya tienen tiempo. Y a ese nivel de crecimiento la empresa no puede llegar con la misma rapidez, pero se está trabajando en llegar a cada uno de estos puntos. También se provee incluso con camiones cisterna a efectos de aliviar en algo la necesidad. Hay ciertos pozos que se establecen. Entonces, se está trabajando también en ellos y paralelamente se tiene estos proyectos para generar desarrollo económico en el sur de Lima, ¿no? Este proyecto también me pidieron un poco a dar un alcance de lo que se está planificando para más infraestructura para Lima, en este caso. Tenemos un proyecto para mayor trasvase de agua cruda hacia Lima, ¿no? Esa es una infraestructura de un monto de inversión mayor a todas las anteriores. Es aproximadamente $600 millones el monto de inversión, puesto que existe infraestructura compleja como un túnel trasandino de 10 kilómetros. 10 kilómetros, tenemos una planta de tratamiento Huachipa 2 de 2, metros cúbicos por segundo, un ramal sur, ¿no? Donde es como una tubería muy ancha y grande y larga, de 26 kilómetros, 6 reservorios, y sobre todo esto, ¿no? El túnel trasandino y el trasvase, ¿no? Trasvasar agua represada hasta la cuenca Río Blanco en época de estiaje, ¿no? Básicamente aquí. Estas concesiones siempre prevén este paquete, ¿no? El privado va a diseñar, va a financiar, construir, operar y mantener la obra de infraestructura. Esas son las 3, 4, 5 tareas que suelen tener los concesionarios en saneamiento, ¿no? Y como explicaba al inicio, en estas concesiones tenemos del tipo autosostenible, donde no es necesario que el Estado haga un pago adicional a lo que fluye ya de las tarifas, ¿no? Que van, como expliqué, a un fideicomiso. Esta también se prevé que sea autosostenible, donde sea la mera tarifa por el servicio que se maneje en Lima la que sostenga a esta infraestructura, porque justamente para alcanzar a esta población necesitada que tenemos en la correa alrededor de Lima, en los cerros, las invasiones, es para estas poblaciones en el sur de Lima y también en el norte donde obra de cabecera apunta, ¿no? Y sobre todo para la población que viene, ¿no? El crecimiento poblacional de Lima para los próximos 25 años, ¿no? Sabemos pues que Lima tiene la tercera parte de la población del país, entonces es un reto para el sector llegar a cada crecimiento poblacional que hay cada 5 o 10 años, ¿no? Entonces estamos corriendo con eso para llegar a todos los peruanos, ¿no? Doctora, una consultita. Sí. La otra vez estuvimos en un evento de transportes, sí, y nos indicaban que la concesión como obra pública o como precios unitarios, el Estado era el que asumía
casi el 80-90%, ¿no?, en financiamiento en otros casos. En este caso, ¿es que los concesionarios están afrontando todo ese gasto o es el Estado también que garantiza o invierte? ¿Cuál es la modalidad, doctora? Sí, es autosostenible, ¿no? Y de acuerdo a la norma, autosostenible es aquella concesión donde el pago al concesionario se da exclusivamente producto de las tarifas del servicio, ¿no? El Estado, el concedente en este caso, lo que suele entregar es simplemente bienes de la concesión como los terrenos que sean necesarios para, por ejemplo, el ramal sur, ¿no? Probablemente va a tener que expropiarse ciertas propiedades para que pueda ser construido de acuerdo al procedimiento que por la Constitución se encuentra previsto, ¿no? Expropiar es una manera de, se dice, ayudar o cofinanciar a que esta concesión sea factible económicamente, ¿no? Porque si dejamos que el privado realice todas estas actividades solo, no las va a poder hacer a un costo conveniente, va a encarecer el proyecto. Entonces, si bien es autosostenible, repetimos, y se mantiene o se sostiene económicamente exclusivamente con producto de las tarifas, el Estado de otras maneras da ciertas ayudas al concesionario, no dinerarias, sino tangibles como bienes o en procedimientos administrativos, gestionándolos, agilizándolos. Sabemos que en expropiación es únicamente el Estado el que puede realizar una expropiación, por eso es que el concedente con sus instrumentos como ministerio en este caso procede a realizarlas, ¿no?, respetando el procedimiento de ley para una expropiación. Entonces no hay mayores pagos o pagos adicionales a la tarifa. Doctora, y en estos cuadros no nos presenta costos, ¿tiene eso estimado? ¿Costos para obras de cabecera? A ver, voy a buscar un ratito. No tengo el dato exacto, pero yo voy a hacer llegar al señor encargado de las presentaciones para que ustedes puedan tener mayor acceso a los datos sobre obras de cabecera si es de interés, ¿no? Y ahí tengo claramente cuáles son las poblaciones que tendrían que, o los distritos o el distrito que tendría que verse, digamos, afectado para esta infraestructura, ¿no? Básicamente, más que afectado son evaluaciones que se realizan en estudios de dónde va a ser necesario, se va a ir a conversar con la población, se va primero a presentar el proyecto, todavía está muy inicial, está, digamos, en términos para inversión pública, que es otro régimen de formulación, ¿no? Todavía no se ha abierto sobres, no nos encontramos en concursos, sino en estudios básicamente y en arreglos institucionales, en clarificar cuál va a ser el rol de SUNAS en este contrato, ¿no? Se está hablando de un mayor rol de garantía o de cuidado y no solo regular a SEDAPAL, sino también al concesionario, ¿no? Entonces esos datos los puedo dar en una presentación adicional. Bueno, esto es SEDAPAL, la empresa, no sé si todos la conocen, es la sede en La Tarjea, ¿no? Ahora, si regreso a las conclusiones. Retrocede un poquito. SEDAPAL tiene mucha experiencia en estos proyectos de inversión, si bien viene también adquiriendo aprendizajes, el ministerio también, porque tenemos la concesión, la primera más antigua tiene solo 13, 14 años, ¿no? Comparado con el MTC, que tiene ya más de 60 años en concesiones. Entonces nosotros también tomamos las experiencias de otros sectores, ¿no?, respetando las características propias que pueda tener un proyecto de esta envergadura, ¿no?, en saneamiento. Los procedimientos financieros, como explicaba, con todo este esquema de fideicomisos y de garantía de que los flujos de las tarifas sean exclusivamente destinadas para la financiación del proyecto en lo que corresponda, ¿no? SEDAPAL puede promover inversión privada en el ámbito de su competencia bajo cualquiera de las modalidades previstas en la normatividad vigente a través de Proinversión, ¿no? Proinversión tiene ciertas competencias, sobre todo para proyectos de nivel, y por ley es su competencia, proyectos de nivel alcance nacional. Proinversión puede licitar si es que así el sector se lo encarga, ¿no? Cada sector también pudiera por él mismo convocar y hacer todo el concurso, pero se cuenta ya con la especialidad de la agencia de promoción, quien entonces es a la que se le entrega el encargo y realiza estos concursos internacionales, ¿no?
La experiencia demuestra que las modalidades BOT, ¿no?, que es construir por sus siglas en inglés, ¿dónde está? Aquí, ya. Build, ¿no?, construir, operate and transfer. No lo mueva, por favor. Si puede regresar a la anterior. Yo tenía que poner el cursor. El BOT es construir, operar y transferir, ¿no? ¿Por qué transferir? Porque al culmino de la concesión de los 27 años que tenga el proyecto, por ejemplo, va a pasar en propiedad del Estado, ¿no? En este caso de Sedapal, concretamente. Ahí, sí, gracias. No, un poquito más, ahí. La experiencia demuestra que las modalidades BOT, el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento se realizaron en plazos más cortos, ¿no? Aproximadamente son 2 años el periodo de construcción de este tipo de obras, ¿no? Y luego de 2 años vienen los 24, 22 años de operación y mantenimiento, ¿no? Básicamente la prestación del servicio. Sí. Si nos podría explicar más ese punto 4, el BOT, en términos un poco más didácticos. Sí. Estos contratos siempre tienen un paquete, ¿no? Suelen traer todas las actividades conexas. ¿Para qué? Para que sea un solo ente, en este caso privado, el que realice no solo la construcción, sino el diseño, y no solo la construcción, sino opere. Porque no es conveniente, y lo demostró la experiencia, tener separados a 2 entidades privadas, una que construye y la otra que opere, porque ya se tenía experiencias que el que construye, como sabe que se va a ir, no tiene necesariamente los mejores incentivos para tener la mejor calidad en su construcción de acuerdo a su contrato. Entonces, se quiere ganar en incentivos económicos para que el que construya sabe que tiene que hacerlo bien, porque él va a ser el que va a operar esa infraestructura y a un costo. Si no construyó bien, sus costos se van a encarecer, ¿no? Entonces, la idea es que sea un paquete. El mismo que construye, o sea, build en inglés, bueno, que ejecute la obra, sea el que opere, ¿no? ¿no?, de operar. Y luego el T ya alude simplemente al régimen de los bienes, ¿no? Cuando se acaba la concesión, esto va a ser transferido en propiedad al concedente, ¿no? Y como decía, es el diseño, el financiamiento. El financiamiento es un punto importante, es el momento en el que se va a desembolsar los fondos, ¿no? A eso alude el financiamiento. El concesionario, el inversionista, levanta del sector privado los recursos necesarios, lo que le llamamos la bancabilidad del proyecto, y va a invertir en la construcción de la obra, ¿no? Luego va a recuperar esta inversión a través de los pagos que se le va a dar a través del fideicomiso, ¿no? Y como decíamos, estos pagos van a venir producto de las tarifas recaudadas. Pero el financiamiento es exclusivamente del privado, ¿no?, en cuanto a flujos dinerarios, porque como decíamos, hay ya una manera de apoyo no dinerario, entregando terrenos, entregando cierta infraestructura que ya existe, ¿no? Pero en estricto, técnicamente hablando, financiamiento se entiende digamos, como se ponen, o coloquialmente se dice, portarse con el recurso, ¿no? Desembolsarlo y tener bancos detrás tuyo garantizando créditos, comprometiéndote con estos prestamistas a pagar en cómodas cuotas el concesionario a sus bancos esta inversión realizada, ¿no? El 5, el Estado puede asignar riesgos a quien mejor pueda administrarlo y controlarlo, y adjudicar el proyecto de la empresa que pretende la mejor oferta económica, ¿no? La idea es generar competencia, y como sabemos, la competencia en el mercado te da los incentivos. ¿Para qué? Para que los precios no se eleven y realmente se tenga un precio óptimo, ¿no? Un precio óptimo al cual se pueda adjudicar a uno, y que ese uno sea el que a un precio adecuado, de acuerdo a lo que el mercado diga, sea el que sea nuestro socio y que nos ayude, y que en nombre del Estado preste este servicio, ¿no?, de manera adecuada. Es una asociación. Los contratos de concesión no lo veamos solo como una obra pública, es muy diferente, donde yo, Estado, encargo, construyes y te vas, ¿no? En los contratos de concesión la idea es, tú construyes y tú te quedas por mucho tiempo a prestar el servicio, con tu conocimiento, con lo que tú has demostrado en tu calificación técnica, ¿no? Por otro lado, a lo largo del contrato puede dar una serie de contingencias que lo vivimos día a día con concesiones que ya existen.
La idea es que Estado, concedente y concesionario juntos traten de solucionar los problemas. Por ejemplo, invasión a un terreno que esté cerca de una planta, el concesionario trata de hacer por sí solo, de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, las gestiones para, con las autoridades competentes, limitar la invasión. Si ya no puede, acude a nosotros y nosotros también velamos porque se den ya gestiones más avanzadas para que se impida esta invasión o se frene si ya se empezó, ¿no? Luego, si hay algún retraso en obra, que es lo más típico en estos contratos, ¿no? Se da, en el caso lo hemos tenido en la Chira, debido al oleaje anómalo que se ha estado dando en los últimos meses y que se dio en el 2014, en el primer semestre, han pedido ampliación de plazo porque por más que han hecho los intentos técnicos, ingenieriles, de seguir construyendo, o mejor dicho, realizando el embride de los tramos del emisario, no obstante el oleaje anómalo, que exceda un metraje a lo ya previsto, han tenido que parar ciertos días ya para velar por la vida de sus propios trabajadores, ¿no? Que son muchos buceadores que están a muchos metros en profundidad tratando de realizar con otras maquinarias el embride de los tramos y luego su empozamiento o su ubicación en el fondo del mar, ¿no? Entonces, estos retrasos deben ser avisados prontamente cuando ya se ve el obstáculo al concedente, a efectos de que nosotros evaluar, de acuerdo al contrato, si es definitivamente un caso fortuito, un hecho de la naturaleza, que impide efectivamente al concesionario cumplir con la obra en el plazo determinado, ¿no? Y todo eso debe estar comprobado en el cuaderno de obra. El cuaderno de obra que debe estar certificado por la supervisión. ¿Quién contrata la supervisión? SEDAPAL. ¿Y quién vela por que esta supervisión sea adecuada? El concedente, ¿no? Nosotros. De acuerdo a esa verificación de cuaderno de obra y otras inspecciones que se puedan hacer, si se comprueba que efectivamente es una causa no imputable al concesionario, pues va a recibir la ampliación del plazo, ¿no? Se le va a dar un tiempo contado por días, de acuerdo a un cronograma nuevo que tiene que presentar y justificar, se le va a ampliar el plazo, y es lo que ha ocurrido en la Chira, ¿no? Se le ha ampliado unos 6 meses y va a concluir obra el 27 de marzo del año siguiente, ¿no? Entonces, para abril aproximadamente se espera que ya la planta empiece a operar, ¿no? Entonces, como decía, como cualquier contrato o empresa o una asociación, si surgen problemas juntos tenemos que tratar de solucionarlo. No obstante, si hay incumplimientos de un contrato graves, se procede igual a las penalidades, ¿no? A la imposición de ciertos castigos contractuales a efectos de velar porque los recursos de todos los peruanos sean adecuadamente usados, ¿no? Si no se cumple con un parámetro, el concesionario tendrá que pagar al Estado ciertas compensaciones por esos retrasos no justificados, en caso así fuera, ¿no? Ahí pues tenemos que tener el apoyo de asesores legales, internos como externos, verificaciones técnicas, estudios geológicos. Para el caso de Tahuada sería un caso de empozamiento de la basura a tal nivel que impidió que las obras del embride del emisario, porque en Tahuada también tenemos un emisario, todo eso impidió que se atrase, que se cumpla con el plazo establecido para la construcción. En general, construcción todo se ve como todo lo necesario para que se culmine la obra. Entonces, el concedente no está con el personal con el que cuenta, no estábamos en la posibilidad de emitir una opinión especializada en cuanto a geología marina, ¿no? Entonces se tuvo que contratar consultorías que den certificación de que efectivamente había habido este producto de las corrientes marinas y de un mes determinado había habido un empozamiento de la basura, que sabemos pues en nuestro mar o en nuestro río trae mucha restos de toda la población que a veces no adecuadamente de esa manera disponemos nuestros restos, van al río y el río Rímac, y el Rímac trae pues esto hacia el mar, por donde tiene las salidas al mar, y esto ha ocasionado problemas a la concesión, ¿no? Entonces, en ese caso, si no se comprueba que efectivamente ha sido una causa no culpa del concesionario, se imponen penalidades si es que él pudo prever que este problema de la basura podía haber, ¿no? En la realidad, lo que se está justo evaluando es eso, ¿no? Si efectivamente él pudo prever o no este empozamiento de basura ahí, si él pudo haber avisado al Estado que iba a haber este problema, ¿no?
Si se comprueba que no pudo, producto de la imprevisibilidad de estos eventos marinos, entonces él va a tener la ampliación necesaria, más que todo, ya la tuvo, pero se va a dejar establecido que él no tiene que pagar penalidades, puesto que no fue su culpa el atraso en la obra, ¿no? Entonces, estamos en esa evaluación, estamos ahorita en un arbitraje con la comisión del MEF, quien está a cargo de esta evaluación, ¿no? Entonces, como sabemos, si bien es una asociación, se tiene que velar porque el contrato se cumpla, ¿no? Y se cumpla de una manera que para ambas partes sea proporcional y legítima también, ¿no? A efectos de lo que se ha acordado en el mismo y de los riesgos que puedan surgir, que son, como su nombre lo dice, riesgos, algo imprevisible, ¿no? Doctora, antes de que pase al siguiente punto, ¿nos podría explicar sobre el tema de arbitraje? Porque sí, último nos han mencionado que usando esta figura ha habido cierta apropiación de algo, pero ¿cuál es la figura legal en este momento en términos de concesiones, el arbitraje? Sí, el arbitraje es el mecanismo de solución de controversias establecido en estos contratos, ¿no? Si hay una controversia respecto a por qué se atrasó la obra o por qué no cumpliste con dar la calidad acordada, la manera que establece el contrato es irnos a un primero trato directo entre las partes, llegar a un análisis del por qué ocurrieron las cosas y de qué soluciones podemos encontrar de acuerdo al contrato y a la normatividad que aplique, ¿no? Entonces, si las partes no encuentran acuerdo o solución, es que se puede iniciar a pedido de cualquiera de las partes un arbitraje, ¿no? Entonces, basta con que una de las partes invoque esta medida como solución de controversias para que la otra tenga que acudir al proceso, ¿no? Y participar del mismo, responder a la demanda arbitral y responder y justamente justificar todo lo que es, para la redundancia, la posición tanto del concedente como del concesionario, ¿no? Los arbitrajes tienen que ir, cuando exceden un monto determinado establecido en el contrato, a arbitraje internacional ante el CIADI o a lo que se establezca el contrato, ¿no? Puede ser CIADI o puede ser la Cámara de París, que es otro medio de solución de controversias internacional. Ahora, si no se excede ese monto, el arbitraje es nacional, ¿no? Puede ser establecido en la Cámara de Comercio de Lima, puede ser un arbitraje ad hoc, no institucional, como es la Cámara de Comercio, y se designa un tribunal que va a decidir colegiadamente, con voto dirimente si se da, cuál va a ser el laudo pues que dé solución a esta controversia, que muchas veces trata de ser equitativo o proporcional a lo que las partes han sufrido en un hecho que ocasione controversia, ¿no? No siempre se da toda la razón a una parte, sino que suelen tener un poco de ambos, ¿no? Ambos pueden transigir en ciertas actividades o concedencias de cierto incumplimiento a cambio de que la otra parte también haga lo mismo y se llegue a una equitativa distribución de los perjuicios de algún retraso en la obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poco de manera muy general y sencilla lo que es un arbitraje, ¿no? ¿Qué más? El arbitraje es una vía alternativa al Poder Judicial, ¿no? No obstante, las partes siempre van a poder, si no hay un laudo o no llegan a un acuerdo, pueden siempre llevar esto en última instancia a los tribunales, a las vías ordinarias, ¿no? Pero no es lo que se quiere, ¿no? Siempre se trata de mantener una constante comunicación y no llegar a este punto, a efectos de que de manera primero entre las partes, siempre dejando constancia de todas las actividades que se realizan, o a través de un tribunal arbitral especializado en estos temas, se dé la solución, ¿no? Con tiempos más céleres, que es lo que normalmente esta vía arbitral suele brindar, ¿no? Tiempos más breves, aunque últimamente también se está cuestionando ciertos tiempos de estos arbitrajes, ¿no? Que exceden o se pudieran parecer a los tiempos de un tribunal ordinario, ¿no? Que es un poder judicial. Eso es. Si tienen alguna más preguntas o dudas sobre solución de controversias en estos contratos de concesión. ¿Alguna pregunta de parte de los colegas? La verdad ha sido bastante elocuente, puntual y con bastante didáctica, doctora.
nosotros estamos agradecidos. Solamente bastante hubo el tema del transporte, que se incrementaron considerablemente los presupuestos. ¿Esto está pasando en su sector o no? Esa última parte, perdón, no la entendí bien. Por ejemplo, en una carretera X, ¿no?, que su presupuesto era un monto, al final de la obra nos indican que se ha elevado varias veces dicho monto, ¿no? Bueno, por aquí hay razones, ¿no?, que no es motivo de entrar a tallar, pero en el caso del sector de ustedes, ¿ha habido presupuestos que se han incrementado considerablemente o se han respetado los montos? Al momento, de lo que tengo conocimiento, en los 2 años que vengo trabajando en este sector, no ha habido un caso de este tipo, ¿no?, donde haya habido mayor necesidad de inversión, puesto que todo está de alguna manera previsto en los estudios. La oferta económica ha tenido que hacer estudios adecuados para definir cuánta inversión va a necesitar y qué alcance va a tener la obra que va a hacer, ¿no? No tenemos esta figura de los adicionales como en obra pública, ¿no? Como decía, si hay un cambio normativo que implique una inversión mayor a la prevista en tal magnitud, él puede pedir al Estado una compensación, ¿no?, vía el restablecimiento del equilibrio económico, pero deberá ser sustentado, ¿no?, y de acuerdo a los actuales contratos hay un peritaje, un especializado, una empresa auditora que va a comprobar que efectivamente esto ha ocasionado un desequilibrio económico al contrato, y solo con este peritaje y opiniones sectoriales, obviamente, que aprueben o hayan hecho observaciones a esta auditoría, darán pues respuesta final a si es necesario o no compensar al concesionario por este mayor incremento en inversión debido a un cambio normativo, ¿no? Es exclusivamente por un cambio normativo no previsto o no protegido por estos convenios de estabilidad jurídica de los que le hablaba, ¿no?, que solo están limitados a materia tributaria en impuesto a la renta y en materia laboral, ¿no? Doctora, le agradecemos bastante su exposición. Si no hubiera más participantes, solamente una reflexión bastante valedera. El día de hoy ha jugado ya Perú con su similar de Paraguay, y yo rescato bastante cuando hablamos de equidad de género, ¿no?, que el hombre y la mujer en el ambiente profesional somos iguales, todo. Pero hemos tenido la casualidad que hoy día, en este día de la ponencia de este foro, hemos tenido 2 respetables representantes de 2 sectores, damas, y yo creo, solamente me queda una reflexión: no solamente en el colegio, sino en cualquier institución, el comando nunca muere. Así haya en actividades, pero como se dice, no se deben postergar ni suspender. Entonces, desde ya, nuevamente haciendo una reflexión hacia las próximas elecciones, creo que pongamos también en práctica, y creo que es valedero, porque creo que nuestras colegas mujeres destacan también en su cumplimiento, en su puntualidad, y yo creo que a veces nosotros nos dejamos llevar un poco por el deporte. Por eso y muchas cosas más, un aplauso para nuestra colega representante del Ministerio de Vivienda. Y bueno, a ver si logramos esta presentación. Sí, vamos a pedirle, señor, que nos ponga el himno del Colegio de Ingenieros, como es normal en este tipo de... y a todos ustedes que nos acompañen para terminar este evento. Doctora. Muchas gracias a todos por su asistencia y por la invitación, y con gusto podremos seguir conversando sobre estos temas, ¿no?, que cada vez se dan más, ¿no? Las concesiones es una especialidad tanto legal, económica como ingenieril muy requerida, y cada vez se necesita más profesionales del rubro técnico que puedan apoyarnos en estos grandes proyectos, ¿no?